En esta oportunidad nosotros vamos a explicar lo que es el tema de procesos de obtención de materiales compuestos. Los integrantes del grupo están conformados por Otazu Aike, Palomino Quiroz, Taco González y Cama Quispe Juan Manuel, quien les habla. Vamos a comenzar la exposición explicando el proceso de fabricación por moldeo abierto, el cual consiste que es la fabricación mediante técnicas de moldeo abierto, como el mismo título lo decía. Son un conjunto de métodos clásicos, efectivos y de bajo coste para fabricar piezas de materiales compuestos. Es aquel en el cual se extienden capas delgadas de resina de poliéster y se añaden refuerzos de fibra de carbono o de vidrio. Las técnicas de moldeo abierto están bien establecidas para fabricar, como por ejemplo embarcaciones, componentes de vehículos recreativos, cabinas de camiones y carenados, spas, piscinas y otros productos. Acá vemos unas imágenes del moldeo abierto, ¿no? Vemos acá embarcaciones, unos camiones y también la misma piscina que ya estábamos explicando anteriormente. Como primer método de moldeo abierto tenemos el método de contacto manual, que es el moldeo o laminación manual. Es el método más sencillo para preparar una pieza reforzada con fibra. El proceso de este método se lleva a cabo en un molde abierto, debidamente acondicionado, o sea, pulido y agentes desmoldantes. La resina utilizada se mezcla con un catalizador o endurecedor. De lo contrario, el curado puede llevar días o incluso semanas. A continuación, el molde se moja con la mezcla mediante vertido o brochas y pinceles. Inicialmente se puede aplicar una capa del gel coat en el molde, lo que da un mejor acabado en la pieza terminada. Las láminas de fibra de vidrio o carbón se colocan sobre el molde y se asientan en el molde con rodillos. Como podemos ver en la imagen, ahí está representándolo, cómo es este proceso. Dice acá que el material debe estar firmemente compactado contra el molde. El aire no debe quedar atrapado en medio de la fibra de vidrio y el molde. Resina adicional se aplica y posiblemente láminas adicionales en fibra de vidrio. Como vemos en la imagen 1.2, ahí vemos cómo se está echando toda la resina y toda la fibra de vidrio y cómo se pasa un rodillo para evitar que quede aire atrapado. Los materiales utilizados en este método pueden ser la resina, cualquiera, como por ejemplo la epoxi, la poliéster, la vinil o ester o fenólicas. También se puede utilizar las fibras, también puede ser cualquiera, fibra de vidrio, fibra de carbono, aramida, aunque las telas gruesas de aramida pueden ser difíciles de humedecer con resina mediante el molde manual, eso hay que tener un poco de cuidado. La fibra de vidrio utilizada en el molde por laminación manual en general se encuentra en forma de mantas o de tela no tejida. Como vemos en la figura, podemos observar la fibra de carbono y la fibra de vidrio. Una aplicación importante de este método, que es el moldeo manual, es entre las aplicaciones típicas del molde manual de compositos se encuentra la fabricación de aspas de turbinas eólicas, por producción de botes, como lo veo en la imagen, molduras arquitectónicas, paneles, carrocerías, moldes, depósitos, etcétera, ¿no? La última imagen es un molde de hacer un depósito. Una ventaja puede ser lo siguiente: se pueden producir productos grandes y complejos, procesos relativamente sencillos. La inversión en equipos es mínima, o sea, es, nos ahorramos un dinero, ¿no? Así como el coste de manufactura. Se puede también utilizar una amplia gama de materiales. Ahora, las desventajas es la calidad que depende de la gran medida de las habilidades del moldeador. O sea que si yo soy un mal moldeador, va a estar mal hecho mi molde, ¿no? Las piezas tienen una sola cara lisa que reproduce la superficie del molde, también es una desventaja. Y la última debería ser la proporción de fibras que se pueden incorporar es limitada. Claro que existen más ventajas y desventajas, pero estas son las más primordiales que podemos tomar nosotros. El siguiente método de moldeo abierto vendría a ser la proyección simultánea, que es uno de los métodos más rápidos de la industria,
de compuestos avanzados y se utiliza ampliamente en los campos de la construcción, de los componentes grandes de grandes dimensiones, gracias a la utilización de resinas especiales. Ahí vemos una imagen para que ya vayamos viendo en qué va a consistir este método de moldeo abierto. El tratamiento implica el uso de un molde abierto dentro del cual se encuentra una capa de gel coat que garantiza una alta calidad en el color del producto terminado. En cambio, el proceso consiste en la difusión en el interior de la fibra de vidrio, en la forma dentada del molde y al mismo tiempo de la resina catalizada, a través de una pistola de gran especial. Esto permite llenar al molde en un uniforme y rápido. Siguiendo a la pulverización, se utiliza de un rodillo de púas o de los raspadores para eliminar el aire introducido en el molde durante el procesamiento. Las desventajas de este método sería que se opone al bajo costo y simplicidad de la aplicación, entre los más importantes. Es que tiene poco peso debido a la cantidad de estratos de resina impregnada y malas propiedades mecánicas y térmicas. Bueno, cuatro características de este método vendría a ser alta velocidad de producción, bajo costo de implementación y reducción de la complejidad del proceso y procesamiento de molde abierto. Continuando con la exposición, voy a explicarles los procesos de fabricación de compuestos. Compactación mediante bolsa de vacío. Para obtener componentes estructurales de gran calidad, se necesitan laminados con un elevado volumen de fibra y baja porosidad. El, el proceso de compactación mediante bolsa de vacío es un sistema muy popular, en el cual se realiza solo uno de los dos moldes. Luego introducimos el laminado y el otro lo vamos a realizar mediante una bolsa de plástico, con el cual hacemos el vacío en ella, con la presión atmosférica. El proceso es simple. Después del laminado, se mete dentro de una bolsa, básicamente dos láminas de plástico. En sus contornos las sellamos con un pegamento y se le hace un agujero, donde se le conecta con una manguera y una bomba con el que va a extraer todo el aire. Con esto empieza a sacar todo el exceso de epoxi y así sale nuestro laminado en su forma tridimensional. Entre el laminado y el molde se insertan unas capas adicionales, que son por un lado una membrana microporosa y también se mete por otro lado una capa empapador, con lo que hace que el exceso de epoxi vaya empapando y así se vaya acumulando. El saco de vacío y presión autoclave. Se impregnan capas de fibras, normalmente hojas unidireccionales, con resina y se curan parcialmente para formar un preimpregnado. Las hojas de preimpregnado se colocan en la superficie del molde en orientaciones determinadas, se cubren con un saco flexible y se consolidan usando otro de presión en autoclave. En sí, este proceso de autoclave es similar a lo que es a la bolsa de vacío, solamente que en esto se le sumerge lo que es el molde a un autoclave. ¿Pero qué es un autoclave? Un autoclave es un sistema que proporciona en un espacio limitado condiciones controladas, dando tanto de presión como temperatura. Este autoclave hace que el material dentro suyo se cueza en unas determinadas temperaturas y presiones adecuadas, para que el material así salga de una mejor calidad, con dureza y mejor ligereza. Sus componentes típicos del autoclave son sistema de calentamiento, sistema de presión, sistema de refrigeración, sistema de vacío, sistema de circulación de aire en el interior del autoclave, sistema de manipulación de la puerta, sistema de carga, sistema de control. Otro proceso que vamos a hablarles es del bobinado de filamentos. El bobinado de filamentos es un proceso en el cual se enrollan fibras continuas impregnadas con resina alrededor de un huesillo giratorio que tiene la forma interna del artículo de FRP que se quiere producir. El husillo o mandril es la herramienta especial que determina la geometría de la pieza bobinada con filamento. Hay varios métodos para impregnar las fibras con resina. Por ejemplo, tenemos el bobinado en húmedo, en el cual el filamento pasa a través de la resina líquida solamente antes del bobina. Luego tenemos el bobinado con productos preimpregnados, también llamado bobinado seco, en el cual los filamentos preimpregnados con resina parcialmente curada se enrollan alrededor de un husillo calentado.
Luego tenemos la postimpregnación, en el cual los filamentos se enrollan en el bucillo y luego se impregnan con resina por un medio de una brocha o alguna otra técnica. Las aplicaciones de bobinado de filamentos. Lo podemos ver en dos aplicaciones, lo que son en los aeroespaciales y en los comerciales. Aeroespaciales lo podemos ver en carcasas de motor de cohetes, cuerpos de proyectiles, aspas de helicópteros y otros. En los comerciales lo vemos en tanques de almacenamiento, tubos reforzados y tubería, ejes motrices y también en otros. Luego tenemos otro proceso que es el moldeo por centrifugación. Es un proceso que permite obtener cuerpos cilíndricos o troncocónicos mediante la fuerza centrífuga. Tras introducir los materiales en el molde, la velocidad de rotación aumenta hasta alcanzar la velocidad de moldeado adecuada. En esta figura podemos ver lo que es el proceso de centrifugación. Primero se introduce lo que es el material al molde y este va girando a revoluciones muy altas gracias a que está conectado a un motor. Y como este molde va girando a revoluciones muy altas, el material dentro suyo va a solidificarse y va a salir nuestro material tridimensional. Ok. Otro tipo de proceso es la fabricación por molde cerrado. En el moldeo cerrado, las materias primas, la fibra y la resina, se curan dentro de un molde de 2 lados o dentro de una bolsa de vacío, sin aire. Los procesos de moldeo cerrado generalmente están automatizados y requieren equipos especiales, por lo que se utilizan principalmente en grandes plantas que produzcan grandes volúmenes de materiales. Existen varios tipos de moldeos cerrados, y uno de ellos es el moldeo por compresión. Este tipo de moldeo es un método de alto volumen y alta presión adecuado para moldear piezas complejas de polímeros reforzados, con el tipo de reforzante fibra de vidrio en un tiempo de ciclo rápido. Como se puede ver en la imagen, ese es el tipo de máquina que se utiliza. El proceso que se utiliza para este tipo de moldeo es el siguiente. El conjunto de moldes se monta en una presa de moldeo hidráulica y los moldes se calientan de 250 a 400 grados Fahrenheit. Una carga pesada de material de moldeo se coloca en el molde abierto seguidamente. Las dos mitades del molde se cierran y se aplica presión. Dependiendo del grosor, tamaño y forma de la pieza que se quiera, los ciclos de curado varían de menos de 1 minuto a aproximadamente unos 5 minutos. Y después del curado se abre el molde y se retira la parte terminada, obteniendo así el material ya moldeado y comprimido. Las piezas típicas incluyen componentes de automóviles, carcasas de electrodomésticos y componentes estructurales, muebles, componentes eléctricos y piezas de máquinas comerciales. Los tipos de moldes que se utilizan en este moldeo generalmente consisten en moldes mecanizados o de fundición de metal, o aleación, que pueden estar en configuraciones de cavidades simples o múltiples. Los moldes de acero están endurecidos y a veces cromados para una mayor durabilidad. Los moldes se calientan con vapor, aceite caliente o electricidad. A menudo se emplean núcleos laterales, provisiones para insertos y otros refinamientos. Los materiales del molde incluyen fundición de acero forjado, hierro fundido y aluminio fundido, ya que este tipo de metales contienen las características necesarias. Características del moldeo por compresión. Este tipo de moldeo contiene un método de alto volumen y alta presión. Este proceso puede automatizarse y permite la flexibilidad de diseño, que es lo más importante. También se produce piezas complejas de alta resistencia en una amplia gama de tamaños. Los moldes se presionan por medios hidráulicos o mecánicos y se calientan. Las operaciones de corte y mecanizado posteriores se minimizan en el moldeo por compresión y los costos de mano de obra son bajos, al ser este tipo de moldeo un moldeo automatizado. Existen varios tipos de moldeo por compresión. El SMC, que es el compuesto de moldeo de láminas, el DMC,
compuesto de moldeo Bilk, TMC, compuesto de moldeo grueso, el moldeo por compresión de colocación húmeda y el ECM, que es el modelo por compresión por extrusión. Otro tipo de moldeo por molde cerrado es el de pultrusión. Este tipo de moldeo es muy conocido ya que se utiliza mayormente en las industrias. La pultrusión es un proceso continuo para la fabricación de productos que tienen una sección transversal constante, como material de varillas, formas estructurales, vigas en forma de I, canales, tuberías, tubos, cañas de pescar y ejes de palos de golf. El proceso de este tipo de moldeo consiste en una fibra de vidrio, una fibra de carbono o una fibra de basalto mecha. De superficie se impregna en un baño de resina y luego se retira. Es por ello el término pultrusión, a través de un troquel de acero por un poderoso mecanismo tractor. Las fibras continuas de carbono o de vidrio se extraen de varios carretes o bobinas a través de un baño de resina y luego al troquel largo, calentado, que tiene la forma de la sección transversal final deseada. Al salir de la matriz, el material se cura y luego las secciones transversales curadas se cortan en la línea de producción. Altas fuerzas son alcanzables en este tipo de moldeo. El troquel de acero consolida el refuerzo saturado, establece la forma del material y controla la relación fibra-resina. Como se puede ver en la imagen, este es el proceso que se lleva a cabo en la pultrusión, teniendo como paso número 1 el refuerzo de la fibra, seguido del tanque de impregnación del sistema de resina, luego el molde, la extracción en tándem y finalmente el corte, que da el resultado del material que se busca. Los moldes para este tipo de moldeo son de acero endurecido que se mecanizan e incluyen un área de preforma para realizar la conformación inicial del mechado, saturado de resina. Los troqueles incluyen calefacción, que puede ser eléctrica o aceite caliente, ya que necesitan una alta temperatura. La última tecnología de pultrusión utiliza matrices de inyección directa, en las que la resina se introduce dentro de la matriz en lugar de a través de un baño de resina externo, para que esto le dé una mayor esfuerzo a nuestro material. Las características de este tipo de moldeo es que es un tipo de moldeo que se puede usar en una amplia gama de materiales para proporcionar un amplio espectro de propiedades compuestas, ya que al ser utilizado en los materiales compuestos, busca reforzar o bien la fibra o bien la matriz o los dos juntos para tener para obtener un supermaterial. Los beneficios clave de las pultrusiones incluyen una calidad constante, lo que significa que sus esfuerzos o su dureza o su mejora no vaya a descender. Contienen, como todos los materiales compuestos, un bajo peso y una alta resistencia y rigidez. Además, tienen un buen acabado superficial y poseen excelentes propiedades de corrosión, ya que contienen resina, y la resina es un buen anticorrosivo. Contienen un buen aislamiento térmico y eléctrico, no necesitan un mantenimiento especializado y tienen un excelente rendimiento de fluencia y fatiga y poseen gran pigmentabilidad. Bien, el moldeo por inyección
Es un proceso semicontinuo, consiste en inyectar cualquier tipo de material en estado fundido en un molde cerrado a presión, a través de la compuerta donde el material se solidifica y posteriormente se cristaliza. El moldeo por inyección es una de las técnicas de procesamiento de plásticos más famosas, porque representa un modo relativamente simple de fabricar formas geométricas de alta complejidad. Se necesita una máquina de inyección que incluya el molde, una unidad de inyección y la unidad de cierre. Los polímeros, cuando enfrían por debajo de su temperatura de transición vítrea, conservan su forma tridimensional. En cambio, los amorfos se encuentran en un estado termodinámico de pseudoequilibrio cuando su temperatura útil es inferior a su temperatura de transición vítrea. Siguiente. En cuanto al ciclo del moldeo por inyección, podemos distinguir claramente 6 pasos principales. El primero, el molde cerrado y vacío. En esta etapa es donde la unidad se llena de polímero fundido. El segundo, se inyecta el polímero, pasando así el material por la boquilla hacia las cavidades del molde. El tercero, se mantiene la presión para que las dimensiones de las piezas sean adecuadas, porque por enfriamiento se pueden generar contracciones. Cuarto, la presión se elimina y la válvula se cierra, y el lucillo, que actúa como un pistón, gira para cargar el material nuevamente. Quinto, termina el enfriamiento y la prensa libera la presión. El molde se abre y la pieza es expulsada. Sexto, la unidad de cierre vuelve a cerrar el molde y la resina inicia el ciclo nuevamente. Siguiente. El moldeo por inyección, el moldeo por prensado en frío. Este proceso es el moldeo de plástico termoestable, que consiste prácticamente en verter el material sobre un molde a temperatura ambiente, al que se aplica presión y calor. En esta las fibras se comprimen en ambas caras del molde y el producto en ocasiones es sometido a un tratamiento a temperatura elevada. Este proceso permite una reducción considerable del material que se emplea para su posterior proceso mecánico. También incluye la consolidación de piezas de polvo cerámico. Siguiente. Siguiente. En cuanto a sus aplicaciones, las aplicaciones más comunes del moldeo por prensado en frío se encuentran la consolidación de piezas de polvo cerámico, la compresión del grafito y utilizando también para la fabricación de aislantes refractarios y eléctricos. Se aplica también para la medicina dental. Siguiente. En esta imagen podemos observar una máquina de prensado en frío. En este caso, esta máquina genera pellets de madera. Y como habíamos mencionado, las aplicaciones, por ejemplo, una de las más principales podría ser la consolidación de polvos cerámicos, porque no solo se puede trabajar con polímeros, sino también podemos trabajar con polvos cerámicos y polvos metálicos. Siguiente. Inyección de resina. La resina que se emplea es un material compuesto, formado por dos componentes que al mezclarse reaccionan solidificando. También es conocida como un proceso de curado realizado a temperatura ambiente y en un tiempo relativamente corto. Algunas de sus propiedades, por ejemplo, son libres solventes, tienen una gran durabilidad, se adhieren perfectamente al sustrato, toleran la humedad, lo que le da propiedades de protección a superficies, y poseen una baja viscosidad. En la imagen podemos observar en la sección de inyección desde una toma de la superficie, donde se localiza las zonas donde se aplicaría posteriormente la resina. Siguiente. Siguiente.
En cuanto a sus aplicaciones de este método de inyección de resina, podemos interpretar algunas de sus propiedades o algunas de sus aplicaciones. Se puede aplicar como adhesivos para la unión de diferentes piezas, como protectores de revestimientos o como impermeabilizadores de muros. En cuanto a las obras hidráulicas, se usa como reforzante y para sus posteriores reparaciones. Y en otras aplicaciones como, por ejemplo, la consolidación de estructuras. La imagen es un complemento de la imagen anterior que muestra la zona de inyección, pero de manera interna, porque en este caso se utiliza un taladro para hacer una cavidad por donde posteriormente se va a insertar la resina. Siguiente. El moldeo por inyección forzada. Este método es un sistema de curado empleando resina. Consta de dos componentes: la resina de curado rápido y el catalizador, que se mezclan reaccionando antes de la inyección. Los efectos de esta aplicación involucran la orientación molecular, la eliminación de tensiones residuales, la orientación de rellenado en cuanto a la estructura y el grano de cristalinidad. La imagen que observamos nos muestra la curva de presión-tiempo en función a las cualidades del ciclo, donde podemos diferenciar claramente tres etapas: la etapa de la inyección, la etapa de la compresión y la etapa de la solidificación. Siguiente. En cuanto a los parámetros del control del método de inyección con relación forzada, podemos distinguir varias. Por ejemplo, entre las más principales está la temperatura. Se debe de mantener la temperatura correcta en el aceite hidráulico, en el fundido y en el molde, para mantener las características y dimensiones de la pieza. Otra es la velocidad, en el avance del tornillo del inyector, que avanza de forma axial en la máquina de inyección. La presión debe ser correcta y monitorearse durante el proceso. Y los tiempos dependen de las demás variables y se controla de acuerdo a la calidad de la pieza que se desea obtener. Bueno, eso es todo. Gracias por su atención.